¿Cuántos damos ofrenda de palmas por la gente que ya ha llegado por primera vez? Gloria a Dios. Ahí por los que anotan, ¿verdad? El día de hoy Dios tiene una palabra que daba a mi corazón para la iglesia. ¿Cuántos somos iglesia de Dios? Dios me daba una palabra tan particular y a veces uno no comprende muchas veces el por qué Dios nos habla ciertas cosas, pero yo sé algo y estoy muy seguro que Dios siempre habla en el momento y en el tiempo correcto. ¿Cuántos creemos eso? Que Dios siempre te va a dar una palabra en el momento indicado de tu vida. Y el título de hoy se llama Ponte la camiseta. Ponte la camiseta. Creo que todos los que estamos aquí, antes de iniciar, vamos a orar y que sea el Espíritu de Dios y sea Él hablando aquí. Amén. Señor, gracias por esta palabra. Creemos que será tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. Sabemos, amado Rey, que será tu mano, será tu abrazo, pero sobre todo, Señor, ha sido tu cruz que nos da salvación y hoy nos enseña y nos ayuda a estar comunicados contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas fuerte, fuerte, fuerte a Dios. Una de las cosas que Dios hablaba a mi corazón, y una de las cosas que creo que todos aquí, alguna vez todos hemos trabajado en alguna dependencia de gobierno o en alguna en algo particular, y yo creo que todos los que hemos estado aquí, ¿verdad? Siempre o en ocasiones hemos vestido algún logotipo de alguna empresa, ¿ok? Hace años Dios nos permitió estar trabajando antes de entrar al Instituto Bíblico, estar trabajando en la administración de una empresa y como representante de la empresa. Y una de las cosas que teníamos que tener es cuidar la imagen de la empresa. Amén. Entonces algo Dios me hablaba muy especial para la iglesia. Recordemos que cada lugar donde trabajamos tiene un respectivo logo. ¿Para qué son los logos? ¿Verdad? Para normalmente identificarnos, ¿verdad? Cuando tú y yo estamos trabajando en algún lugar, ¿verdad? Te ven con algún tipo de logo. Ah, este trabaja acá. Ah, este es militar. Este es policía. Este trabaja en el petróleo. Este trabaja en el bodegón. Este trabaja con los chinos. ¿Por qué? Porque es un logotipo. Y saben, lo que se busca como empresas yo estudio administración de empresas, y lo que normalmente como empresa siempre se buscaba el logotipo que llamara la atención y que tuviera una identificación particular, que cuando normalmente vieran ese logo recordaran tu empresa. Y yo te voy a decir una cosa, creo que todos aquí alguna vez hemos vestido un uniforme, tal vez de clases, tal vez, ¿verdad?, en algún lugar donde trabajamos. Pero yo te voy a decir una cosa, Dios quiere que tú seas un digno representante y que portes el uniforme de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Una de las cosas que Dios está buscando, ¿verdad?, es que tú y yo podamos representar dignamente, ¿verdad?, el logotipo de Jesús. Que tú y yo, cuando caminemos, la gente diga: Él es diferente. ¿Él dónde trabajará? ¿Por qué hablará así? ¿Por qué Él se expresará así? La gente dirá: no, yo siento que es de otro lado. Cuando me ven a mí normalmente dicen: tú no eres de aquí, ¿verdad? Le dije: no, tú eres como peruano. Le digo: no, tampoco, soy mexicano. Entonces me llama mucho la atención eso. Pero saben, Dios quiere que tú portes el uniforme correctamente. Cuando vemos tal vez a una persona, a un militar o policía de X país o de X lugar haciendo cosas indebidas, ¿qué dice uno? Este no puede portar el uniforme así. Asimismo, Dios nos dice a cada uno: usted y yo tenemos que portar el uniforme dignamente, que la gente pueda decir: wow, Él es diferente. Wow, yo quiero ser como Él. Esa persona me inspira. ¿Cuántos decimos amén? Me gustaría que vayamos al libro de Mateo 16:24. Cuando estemos ahí, me dan fuertemente, por favor.
dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos, repita conmigo, discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos a volver a leerlo, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. A veces creemos que negarnos tiene que ver solamente con cuestiones momentáneas. Ay, ¿verdad? Tengo que ir a ayudar, tengo que ir a la iglesia. Ay, pero voy un ratito, ¿verdad? Porque me pidieron ayuda. No, cuando Dios nos habla, negarte a ti mismo, es porque Dios te está diciendo: si tú vas en pos de mí, si tú me vas a seguir, no es por un momento, es para siempre. ¿Cuántos decimos amén? Cuando Dios te dice niégate a ti mismo, está diciendo: vas a negar tu voluntad para aceptar mi voluntad. Vas a empezar a vivir en mis tiempos, no en tus tiempos. Cuando Dios nos habla que nos neguemos a nosotros mismos, es que podamos morir a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros creemos correcto, a lo que nosotros hacemos y según es correcto. Pero Dios te quiere decir: sígueme. Pero hay una palabra muy clave aquí. Dios no le estaba hablando a cualquiera. Entonces Jesús dijo: ¿a quién? A sus discípulos. No le estaba diciendo al primero que se encontró, no le estaba diciendo a cualquier persona, le estaba diciendo a aquellas personas que realmente estaban con él. Y me gustaría que, si tú estás anotando, podamos encontrar realmente la diferencia entre un discípulo y un seguidor. Un discípulo se aferra a su compromiso. Un discípulo sale adelante sin importar lo que represente o cueste. ¿Cuántos hombres de Dios murieron por Jesús? Murieron por la palabra. Vemos a Pablo encarcelado. Vemos a tantos hombres, ¿verdad?, que se aferraron a Jesús y no les importó más. Ese es un discípulo. Sale adelante sin importar lo que represente o cueste, porque tiene las herramientas, el carácter y el compromiso de hacerlo. Tres cosas: las herramientas. Dios te ha dado las herramientas, que son los dones que Dios te dio, las capacidades que Dios te dio, el carácter. Recuerda esto: Dios no te va a llenar todo de bendiciones. Qué bonito, ¿verdad? También me encanta cuando veo las bendiciones de Dios. Ay, Señor, gracias. Pero ¿saben qué? Las bendiciones son el resultado de la prueba. Y la prueba forma carácter. Digan conmigo: la prueba forma carácter. Cuando tú y yo atravesamos por fuego, dale gloria a Dios. Di conmigo: gloria a Dios. Porque Dios está formando tu carácter. Todos los hombres y los discípulos de Dios fueron formados y atravesados por fuego para trabajar en su carácter, y Dios trabajaría hacer los discípulos y el compromiso de hacerlo. Dice la palabra en 1 Timoteo 1:19: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito los que le dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó. Aquí Dios nos habla algo muy especial: aférrate a Jesús. El jueves en la cápsula de doctrina hablábamos un poco de eso. Aférrate a Jesús. ¿Por qué aferrarnos a Jesús? En este mundo todo es tan cambiante que uno no sabe qué va a suceder el día de mañana. Pero lo que sí sabemos es que Dios siempre tiene el control. Cuando decimos que Dios tiene el control, estamos creyendo que la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia de Dios sabe cómo se va a mover a favor tuyo, aunque tú no lo veas así. ¿Cuántos decimos amén? Muchas veces decimos: Dios tiene el control, yo me aferro a Jesús, yo me aferro a Jesús. Pero cuando viene algo, ay Señor, ¿pero por qué? Pasa. Pero sabes, cuando decimos Dios tiene el control,
es porque Él está trabajando como Él quiere, porque te va a bendecir a ti. ¿Cuántos decimos amén? Y aferra tu fe en Cristo, es ser un discípulo inconmovible. Dios aquí le habla, estamos en Timoteo. Pablo le estaba hablando a Timoteo, un discípulo de Pablo, discípulo de Jesús, porque él estaba pasando, él era un joven que fue a la iglesia en Éfeso. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Estaban pasando ciertas situaciones y le decía: aférrate a Jesús. Tú eres discípulo, aférrate a Jesús. Recuerda, una persona inconmovible es una persona realmente firme. Es una persona que está centrada en sus convicciones, que a pesar de lo que pueda pasar, sigue firme. Es un discípulo, es aquel que no se mueve por nada. Un verdadero discípulo de Jesús es aquel hombre que podrá pasar fuego, viento, marea, lo que sea, pero no se mueve, porque sabe dónde están sus convicciones. Por eso Dios nos dice: aférrate, porque los discípulos son inconmovibles. ¿Y cuántos hombres inconmovibles hay aquí? A ver, vamos a decirlo más fuerte. ¿Cuántos hombres inconmovibles, discípulos de Dios hay aquí? Dale una ofrenda de palmas a Dios ahí. Dice la palabra en 1 Corintios 16:13: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. Dios a nosotros como discípulos, porque somos discípulos, amén, nos dice: manténganse alerta. ¿A qué vino el diablo? A matar, hurtar y destruir. El que va a robar algo va a entrar por la entrada principal. ¿Cómo entra? Sin que nadie se dé cuenta. Tal vez dejaste medio abierta la ventana, tal vez medio dejaste algo ahí, alguien observó algo, tú no te diste cuenta y entraron. Dios nos habla que como discípulos de Jesús tenemos que mantenernos alertas, porque en cualquier momento, si tú descuidas, el diablo va a querer venir a destruir tu vida. Pero yo sé que en esta iglesia no va a pasar, que en esta gente va a haber gente alerta para poder saber cuando el diablo quiere atacar. El diablo va a querer hurtar lo que Dios te dio, pero como iglesia no lo vamos a dejar, porque creemos que es más fuerte el que está delante de nosotros. ¿Cuánto lo creemos? Dice la palabra también: sean valientes y fuertes. Cuando hablamos de la valentía, hablamos de hombres realmente que logran lo que no todos lograron. Los valientes, dice la palabra, son los que arrebatan el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque los valientes son los que van más allá de sus miedos. ¿Qué pasa con David? David, un pequeñito pedacito de persona contra un gigantón como Goliat. Pero ¿saben qué? Él fue valiente y su fortaleza la encontraba en el Señor. Tú y yo hablamos de David porque él fue valiente, pero el día de mañana mucha gente podrá hablar de ti como ese hombre de Dios que dijo: wow, Luz fue valiente en el momento más difícil. Franco fue valiente cuando tenía el Goliat adelante. Abraham fue valiente cuando, a pesar de que todo lo veía nublado, él dijo: yo puedo. Porque sabes, cuando Dios nos dice una cosa, es porque Él lo va a hacer. Si Dios te dice sé valiente, es porque Él va a ir delante de ti. Si Dios te dice sé fuerte y sé firme, es porque Dios te va a ayudar y Dios te va a dar todo lo necesario para que tú puedas ir para adelante. Porque como hijos de Dios tenemos la victoria asegurada. No hay nada ni nadie que pueda contra nosotros cuando somos inconmovibles y estamos firmes en la roca que es Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
creemos que cuando somos valientes, a pesar de que todo se vea feo, vamos a ver la victoria, porque somos sus discípulos. Dice 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ¿cómo nos habla aquí? Mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, consciente que su trabajo en el Señor no es en vano. Yo agradezco a cada servidor que viene desde temprano, la alabanza, diáconos, maestros de medio, y a los que se van a ir sumando. ¿Cuántos dicen amén? Los que dan su casa para la comunidad, porque tu trabajo no es en vano. Tu trabajo no es en vano. Tal vez tú hoy estás recogiendo sillas. Pastor, yo quiero ayudar. Vente, yo recojo la silla. Tu trabajo no es en vano. Tal vez el día de mañana, por esa silla que recogiste, Dios te mande a Nicaragua a ser pastor, porque nada es en vano en Dios. Y algo que me llama la atención, dice progresando en la obra del Señor. Recuerda esto, y si lo anotas mejor: un discípulo no se da por vencido, un discípulo es vencedor. Un discípulo no se da por vencido, un discípulo es vencedor. Un discípulo no es el que tiene las mayores experiencias y el mayor experimentado, es el que tiene las mayores experiencias con Jesús en su alcoba. Un discípulo no se paraliza por el miedo. Un discípulo progresa en la obra del Señor. Esos son los discípulos, aquellos hombres que no se dejan vencer porque saben que el vencedor está de su lado. Tal vez los discípulos no son la gente con mayor experiencia, pero son la gente que han experimentado el poder de Dios y por eso van y caminan cuando Dios les habla. Dios quiere que tú seas un verdadero discípulo para que puedas caminar y hacer lo que Dios te ha pedido. Recuerda, hermano, los discípulos no se hacen de la noche a la mañana. Los discípulos son los que escogen seguir a Jesús y a pesar del fuego son inconmovibles. Dice la palabra en Juan 8:31: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Lo voy a volver a leer: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Y yo te voy a hablar 3 de las enseñanzas que Jesús nos habló. Un verdadero discípulo perdona. Un verdadero discípulo bendice al que lo maldijo. Un verdadero discípulo ama a la gente. Dice la palabra en Mateo 6:14 y 15: porque si ustedes perdonan a los demás, el mal que le hayan hecho también les perdonará a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará los pecados que hayan cometido. Dios te está hablando que tal vez tú tienes años que no has podido perdonar a tu papá o a tu mamá. Tal vez no pudiste perdonar a aquella persona que te dañó, pero Dios te dice: ¿quieres ser perdonado? Tienes que perdonar. Un verdadero discípulo perdona. Un verdadero discípulo no toma en cuenta la falta. Cuando hablamos de perdón, hablamos de que no tomamos en cuenta esa falta. ¿Saben por qué? Porque tú y yo somos pecadores y Jesús, a pesar de que nosotros hicimos 1000 cosas, Él vino por ti y por mí, nos amó tanto. Nosotros, ¿qué vamos a hacer para no perdonar a la gente? Un verdadero discípulo bendice al que lo maldice. Dice Mateo 7 del 1 al 2: no juzguen a nadie para que no los juzguen a ustedes, porque el mismo modo que juzgan a los demás, los juzgará Dios a ustedes, y los medirá con la misma medida que ustedes miden a los demás. Tal vez el ser humano tiende a siempre ver la imperfección de la gente, pero Dios mira la imperfección
para empezar a perfeccionar en cada uno de nosotros. Cuando tú dices, nah, ese no, es cuando Dios dice, ese sí, para mí. Saben, mucha gente no daba mucho por mí. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo tenía un pasado, pero yo dije, yo me aferro aquí. Yo conocí el verdadero amor con Dios. Y muchas de las cosas que yo decía en mi mente, ay Señor, pero es que la gente sabe cómo soy o cómo fui. Ay, ¿será que? Y yo le doy gracias a Dios que seguí inconmovible, y seguiremos en el nombre de Jesús inconmovibles, porque Dios se perfecciona en la gente débil como yo y como tú, porque ahí es donde Dios hace ver su poder, no en el fuerte, sino en los débiles. Nunca juzgues a nadie. Nunca sabes si el que te está tocando la guitarra o el arpa va a ser tu rey el día de mañana. Saúl y David, él estaba tocando la guitarra, y ¿quién terminó siendo el rey? Tú y yo tenemos que aprender a bendecir a la gente, por muy mala o hasta por muy feos que sean, ¿verdad? Luego la gente es medio fea. Pero tú y yo tenemos que ser un verdadero discípulo. Y el otro es amar a las personas. Dice Mateo 19:19, honra a tu padre y a tu madre y ama al prójimo como a ti mismo. Qué difícil es amar muchas veces a la persona que tienes a un lado y tal vez no te hizo nada, pero te cae mal. Ay, es que pastor, ¿sabe qué? No sé, como que me ve raro esa persona. No sé, no me cae bien. Y a veces puede pasar y es normal. Pero Dios nos habla que tenemos que amar a todos, a nuestros padres, a nuestra madre, no importando. Dice primera de Juan 3:24, el que guardara sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Aquí Dios nos habla dos cosas. Si caminamos conforme a sus enseñanzas, y si yo sigo los estatutos de Dios, yo estoy con Dios. Y el resultado de que yo esté con Él es que Él va a permanecer conmigo. Todos los hombres de Dios, como Moisés, que tenía el mar rojo enfrente, y ahora ¿cómo le hago? Fue un hombre que siguió los estatutos, pero también fue un hombre que Dios estaba con él y que Dios le habló. ¿Y qué hizo? ¡Bam! Se abrió todo el mar rojo. Así mismo, si tú permaneces con Dios siguiendo su palabra, Él va a estar contigo, para que cuando venga el mar rojo y cuando vengan detrás de ti todo el ejército de malvados, Dios abra el camino y tú puedas pasar. ¿Cuántos decimos amén? Ahora ya hablamos de los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Pero ¿quién es un seguidor? Un seguidor tiene un compromiso cambiante y en cualquier momento simplemente olvida todo. Ese es un seguidor. Un seguidor lo mueven sus emociones, un seguidor lo mueven las circunstancias, un seguidor lo mueven los problemas, y un seguidor se desanima en todo tiempo. Ay, pastor, es que ya como que no me gusta verlo. Ay, pastor, como que, ¿sabe qué? Como que no, siento que hoy como que la alabanza, no sé, no estuvo tan buena. O ¿sabe qué, pastor? Me pasó esto en mi casa y no quiero ir al servicio. Ay, pastor, es que me pasó esto. Y por todo tienes excusa. Un seguidor todo lo tumba. Un discípulo es el que sigue fiel y firme. Un seguidor lo mueven las circunstancias. Un discípulo es el que sabe que todas sus circunstancias están en las manos de Jesús. Un seguidor todo lo mueve, pero nosotros que somos discípulos vamos a estar inconmovibles hasta que el Señor nos llame. ¿Cuántos decimos amén? ¿Qué pasa con las redes sociales, verdad? Ay, no me gustó. Allá hubo un personaje muy famoso, una persona, una actriz que hacía mucho deporte, y dijo algo mal.
dijo algo mal que bueno, y no le gustó a la gente y perdió como 4 millones de seguidores. A veces somos así. A veces no vemos lo que queremos. A veces no vemos lo que siempre le hemos pedido a Dios y decimos: ay, ya lo voy a dejar de seguir. Ya no le voy a dar follow a Dios. Pero sabes, Dios no quiere que tú seas un seguidor. Dios quiere que tú seas un discípulo. ¿Cuántos decimos amén? Ahora mi pregunta, o tal vez tu pregunta: ¿como discípulos viviremos momentos difíciles? ¿Como discípulo me puedo desanimar? ¿Como discípulo puedo llorar? Un discípulo tiene errores y no es perfecto, pero esos son los buenos, porque es donde Dios se perfecciona. Porque Dios se perfecciona en todas nuestras debilidades. Tal vez tú dirás: pastor, pero no me siento con la capacidad de poder ser un discípulo de Jesús, porque he luchado con esto, he pasado esto. Pero sabes, un discípulo también vive momentos difíciles. Un discípulo también muchas veces tuvo caídas, pero también los discípulos se levantan. Y vamos a ver. Y gloria a Dios, hermanos. Bueno, tuvimos algunas fallas técnicas, pero seguimos. Amén. Y algo que estábamos hablando es de los discípulos. Hablábamos si el discípulo puede llorar, si el discípulo puede pasar por un momento difícil, o el discípulo puede pasar ciertas situaciones que tal vez no estaba a su alcance. Y yo te digo: sí, hermano, no importan tus errores como discípulo. Lo que Dios quiere es que tú dejes que Dios te siga discipulando. Todo discípulo necesita un maestro. ¿Y qué hace o cuál es la función del maestro? Enseñar, ayudar. Muchas veces disciplina. Y cuando lo hace Dios, lo hace de una manera especial. Pero lo que yo sí te puedo decir es que hubo uno de sus discípulos de Jesús. Hubo un discípulo de Jesús que, a pesar de que Dios habló y vivió ciertas situaciones, él siguió caminando. Vivió momentos difíciles, sí, pero, ¿verdad? Aunque no era perfecto, Dios en él se gozó. Dios en él hizo algo especial para que nosotros podamos darnos cuenta que, a pesar de discípulos, vamos a tener ciertas características que tal vez no van a parecer de discípulo. Pero recuerda, el discípulo no es el que se da por vencido. El discípulo es el que sigue adelante, el que camina como Dios quiere y el que sabe y conoce fija la meta. Y vamos a hablar de un nombre en especial que todos nosotros conocemos, y es Pedro, el discípulo Pedro. Y saben, tal vez tú me dirás: pastor, yo tengo problemas con mi carácter, tengo problemas, soy una persona que explota de manera muy rápida, soy una persona que me dicen, ¿verdad? El cerillito, porque nada más le hacen así y ya se prendió. Pero te voy a decir una cosa: Pedro también tuvo problemas de carácter. Y dice la palabra en Juan 18:10-11: entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado del Padre? Dios ya sabía, Jesús ya sabía que le iba a pasar. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Pedro? Le cortó la oreja. Y tú me podrás decir: si no, está tremendo Pedro. Imagínate que tú tal vez arresten a alguien de tu familia y tú al militar o al policía le cortes la oreja. Eso habla de una persona de carácter. A veces confundimos que las personas de carácter son aquellas personas, ¿verdad?, que normalmente gritan para todo, explotan para todo. No, las de carácter son las que se saben controlar. Las del mal carácter son esas. Como discípulo van a haber momentos en la cual pases situaciones, problemas en casa, que tal vez tomes decisiones al hablar, al decir, y te equivoques y puedas tener un mal carácter, pero aún Dios se quiere glorificar en eso. Aún Dios quiere que te sigas poniendo la camiseta, porque se va a glorificar ahí. También tuvo algo, aparte de mal carácter, Pedro tuvo duda. Dice la palabra: entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús.
Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en la dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? Pedro dudó. Como discípulo van a haber momentos que tal vez sabemos lo que Dios nos ha hablado, que tenemos promesas, que Dios tiene algo especial para nosotros, que Dios nos ha dado una palabra profética y se va a cumplir, pero van a haber momentos de crisis. Y como aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué tuvo duda Pedro? ¿Por qué Pedro dudó? El problema de Pedro fue porque vio lo que estaba alrededor, la fuerza del viento, ¿verdad? La tormenta. Muchas veces en nuestra vida vamos a vivir tormentas, vamos a vivir ciertas situaciones donde nosotros vamos a dudar, aún siendo discípulos, aún siendo gente que ama a Dios, vamos tal vez a dudar porque decimos: Señor, pero tú me dijiste ven, y lo hice, y veo la tormenta y yo creo que no puedo. Pero Dios en su palabra nos habla algo especial, que realmente lo que Jesús hizo fue tomar su mano, tomó la mano, le dijo: qué poca fe, ¿verdad? ¿Por qué dudaste? Le preguntó: ¿por qué dudaste? Pero hubo algo que hizo Jesús: tomó su mano. Hermano, tú podrás ser un discípulo que dude, ¿verdad? Pero Dios quiere que te levantes. Él agarró, tomó la mano de Pedro, y así Dios te quiere hacer. Tal vez tú que me estás viendo el día de hoy, tal vez has sido un discípulo y fuiste una persona que estuvo mucho tiempo sirviendo dentro de la iglesia, y el día de hoy has dudado porque no has visto lo que le has pedido al Señor. Pero yo te voy a decir algo muy especial: si tú sigues adelante, Dios puede hacer algo especial. Y Dios te dice: yo tomo tu mano. ¿Por qué dudaste? Pero Él quiere estar contigo. Como discípulos también podemos vivir esas ciertas circunstancias. Pero ¿sabes qué? Algo me llama aquí la atención de Pedro, que a pesar de que Pedro, ¿verdad?, no solamente tuvo mal carácter, tenía problemas, ¿verdad?, dudó, también negó a Jesús. Qué tremendo. ¿Sabes cómo tú niegas a Jesús? Cuando tal vez tú estás en un restaurante y no quieres orar para comer porque te da pena. Es una manera de negar a Jesús. Dice la palabra, ¿verdad? Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Sabes? Pedro negó a Jesús. Pedro, el discípulo, Pedro, el que estuvo con Jesús, lo negó no una vez, 3 veces. Pero sabes una cosa, el discípulo también puede tropezar, pero el verdadero discípulo se levanta. Y te voy a decir una cosa, es verdad, Pedro le mochó la oreja a uno, Pedro dudó, Pedro negó, pero Pedro siguió adelante. No importó todo lo que hizo, pero él sabía que su amor, que su corazón estaba en Dios. Tú me puedes decir: pastor, yo amo a Dios, pero me ha pasado eso. Sigue adelante. ¿Sabes una cosa? Pedro solamente es el único que caminó en el agua con Jesús. A pesar de que Jesús le dijo: ven, él caminó, se hundió porque dudó. Tal vez tú, Dios te ha dicho: ven. Cuando Dios te diga: ven para acá, haz esto, haz lo otro, es porque Él te va a respaldar. Tal vez el agua tú pisas y te hundes. A veces Dios te dice una cosa y tú dices: ay, Señor, me voy a hundir. Pero Dios te dice que si tú caminas como Él te dice, no te vas a hundir. No dudes. Sigue caminando. Pedro, a pesar de todo eso, se levantaba porque sabía lo que Dios tenía, porque sabía que Dios lo iba a perfeccionar. Pero Pedro tuvo la camisa bien puesta, siguió adelante. Y sabes, Dios se glorifica en gente débil como nosotros. Y dice Hechos 5:15: como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a la calle en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando algunos pasaban. ¿Sabes qué? Pedro lo usó tanto el Señor, se dejó perfeccionar tanto por el Señor, que cuando pasaba y la gente pasaba la sombra de él por la gente sanaba. Pedro fue el hombre que Dios utilizó para el momento del Pentecostés y el derramamiento del Espíritu. Como discípulos podemos tal vez negar, podemos tal vez vivir momentos donde dudamos, vivir momentos donde tal vez sacamos el mal carácter, pero si seguimos adelante, Dios se va a perfeccionar en ti,
en mí y nos va a usar de una manera sobrenatural. Un discípulo sí se puede caer, pero se levanta, se seca las lágrimas y dice: Dios es fiel. Un discípulo se cae, un discípulo llora, un discípulo pasa momentos trágicos, pero los discípulos son los que se levantan, se secan las lágrimas, se acomodan el cabello y dicen: seguimos adelante, porque tenemos bien puesta la camiseta, porque sabemos a quién representamos, porque sabemos que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque sabemos que a los que aman a Dios, todo lo que vivimos es para un bien. Aún nuestras mayores equivocaciones, Dios las utiliza con un propósito, porque somos sus discípulos. Ay, dale una ofrenda de palmas donde estés en tu casa. Ahí me podían apoyar pasándome por ahí algo. Ay, miren el pastor, esa camisa, el 7 MCI. ¿Qué dice la camisa? ¿Verdad? Jesús. Tenemos una cruz. Atrás tenemos el número 7, que significa perfección, MCI. Dios quiere que seamos sus discípulos. Dios quiere que nos pongamos la camiseta. No seas un seguidor. Los seguidores, cuando están en los momentos difíciles, se la quieren quitar. Los seguidores, cuando pasa algún problema, se lo quieren quitar. Pero los discípulos podrán caerse, resbalarse, tener sucia la camisa, pero la siguen teniendo. Un discípulo es aquel que no se quita la camisa por cualquier problema. Un discípulo es el que sigue y dice: yo voy porque Él es mi director técnico, porque Dios es mi director técnico y Él me guía. Dice la palabra en Juan 13:15: yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Para que ustedes, ¿qué dice? Hagan lo mismo. Dios quiere que nosotros podamos seguir el camino que Jesús hizo, lo que Él hizo, como Él caminó, porque a través de eso, cuando nosotros nos ponemos la camiseta de discípulos, no solamente vamos a lograr, ¿verdad?, ser esos discípulos amados por Dios, sino también vamos a lograr impactar. Cuando tú te pones la camisa de Jesús bien puesta, no solo agradas a Dios, sino impactas al mundo. Cuando tú agradas a Dios, no solamente, ¿verdad?, tocas el corazón de Dios, sino también impactas el mundo. Porque tú y yo venimos como embajadores. Repite conmigo: yo soy embajador en esta tierra. Dice la palabra en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Vean qué dice aquí. Así que somos, ¿qué? Embajadores ¿de quién? De Cristo. ¿Verdad? Dios hace su llamado por medio de ¿quién? De nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les decimos: vuelvan a Dios. ¿Qué hace un embajador? Cuando un embajador de un país a otro país, lo que hace es ver ciertas leyes, ver ciertas cosas, aún apoya a la gente de su país. Dios quiere que a través de ti te pongas la camiseta y digan: ese hombre es diferente, ese hombre tiene algo y yo necesito ayuda de él. Ese hombre Dios lo usa de manera interesante, de manera diferente. ¿Qué tiene él? Y tú y yo vamos a hablar como embajadores para que la gente vuelva a Dios. Pero nunca nadie puede predicar sin ejemplo. Nuestra verdadera predicación no es ahorita, nuestra verdadera predicación es abajo de la tarima, abajo del púlpito, y es donde Dios quiere que tú y yo seamos embajadores, que tú y yo portemos la camisa y la tengamos bien puesta. Dios quiere que seamos sus discípulos, porque Él quiere que tú y yo levantemos su nombre en alto y demos testimonio de su poder. Hablemos de lo que Él hizo y de lo que Él hará. Pedro fue un discípulo, ¿verdad?, que muchas veces falló, pero fue un discípulo la cual tú y yo hablamos y agarramos de ejemplo, porque vimos el poder de Dios en su vida. Tú y yo podemos fallar todo lo que queramos,
Pero verdad, cuando Dios quiere hacer algo especial y tú te dejas, ¿por qué? Porque no somos perfectos, pero si nos ponemos en las manos de Dios somos perfectibles. Él va a hacer algo interesante en tu vida. Podrá ser el próximo Pedro, podrá ser el próximo Moisés, una persona tartamuda que se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Hablaba a un pueblo entero, Moisés, y no solamente eso, estaba el Mar Rojo. ¿Y qué pasó? Él abrió el Mar Rojo a través del Espíritu Santo, porque sabía quién iba delante de él. Él siguió, a pesar de que venían atrás de él, él siguió adelante. Dice Isaías 43, 19, 21. Y es algo muy especial este versículo, porque como discípulos vamos a vivir tal vez situaciones complicadas y tal vez la vamos a pasar una y otra vez. Tal vez tú te has tropezado con la misma piedra 1, 2, 3 veces. A veces no sabes, a veces Dios ya te dijo cómo tienes que hacerlo, pero te tengo una buena noticia y nos los dice su palabra. Dice Isaías 43, 19, 21. He aquí que yo hago cosa nueva. Repite conmigo: he aquí que yo hago cosa nueva. ¿Qué Dios va a hacer contigo? Algo nuevo, algo que tú no has visto. Y dice: pronto saldrá la luz. O sea, tus ojos no lo han visto. Él va a hacer algo nuevo, especial en tu vida. Y no solamente eso, te va a sorprender, porque las sorpresas no se esperan. Tal vez sabemos que en el cumpleaños vaya a llegar una torta, pero no sabemos cuándo o de qué sabor. Así va a ser el Señor. Te va a sorprender cuando menos te lo esperes. No la conoceréis. Otra vez, eso me encanta. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dice el Señor otra vez. Muchas veces has tropezado 1, 2, 3, 4, 5 veces con la misma piedra. No sabes cómo hacerlo, pero dice el Señor: hey, ya te he enseñado, pero ¿sabes qué? Yo otra vez voy a hacerlo por ti. Yo otra vez te voy a abrir en el camino donde tú no veías camino. Yo otra vez voy a poner agua, voy a poner ríos en esos momentos de soledad. Porque Dios a sus discípulos, a la gente que le sigue, son los que van a ver la bendición. A la gente que ama a Dios, a la gente que sigue y camina y está buscando, y a pesar de que se cae se levanta, dice el Señor: otra vez abriré el camino en el desierto y ríos en la soledad. Dice en el 20: las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Entonces este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, para que beba mi pueblo, mi escogido. Tú eres escogido de Dios, hermano. Tú eres escogido de Dios. Tú eres escogido de Dios. Dios lo va a hacer una y otra vez en tu vida. Cada vez pasamos un proceso nuevo, porque viene una victoria nueva. Cada vez pasamos una prueba nueva, porque viene una formación de carácter nueva para lo que Dios tiene para ti. Otra vez lo va a hacer. Si tú te habías tropezado o habías pasado alguna circunstancia, habías salido y dices: Señor, otra vez, de nuevo me tienes acá. Otra vez Él lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque Él se va a glorificar en tu vida. Portemos la camiseta como embajadores del reino. Y te tengo una buena noticia: los que se quedan hasta el final son los que logran ver la recompensa de la promesa. Los que nos quedamos hasta lo último son los que logran ver la recompensa de la promesa. Tú quieres ver las promesas de Dios como discípulo, aguántala, porque otra vez Dios la va a hacer. Hace unos años pasó un partido muy famoso en México, donde estaba perdiendo en el minuto 90-91 un equipo, ¿verdad? Y toda la afición, era la final de la Liga Mexicana, se fue. ¿Y qué pasó? Se quedaron unos poquitos, porque su equipo estaba perdiendo 2-0. ¿Qué sucedió? Que en el minuto 92 mete 1 gol, en el 93 mete el portero gol, algo medio imposible, y terminan en penales y siendo campeón. En el 91, en el tiempo final, donde nadie iba, todos los aficionados se iban,
todos los seguidores, pero los verdaderos que amaban la camiseta de su equipo se quedaron, y ellos fueron los que lograron ver, a pesar de que todo se veía perdido, vieron un milagro, vieron algo diferente. Y sabes que así es el Señor. Tal vez ahorita la riegas, tal vez la fallaste, pero si te quedas y a pesar de todo lo que viviste, o tal vez acertaste y no te funcionó, sigue adelante, porque los últimos son los que ven la recompensa de la promesa. Los últimos son los que ven la mano de Dios muchas veces. Pablo, Pedro son hombres que sufrieron como discípulos, pero se quedaron hasta el final y vieron la mano de Dios, porque Dios quiere que te pongas la camiseta, no solamente para agradar su corazón, para extender el reino y ser de testimonio para otras personas. Él lo hará otra vez, hermano, no lo dudes. Vamos a orar ahí. Señor, gracias porque eres bueno. Ayúdanos a ponernos la camiseta y, a pesar de las circunstancias, no quitárnoslas. Al contrario, seguir adelante, porque como dice tu palabra, otra vez lo vas a hacer, otra vez, Señor, hasta que podamos lograr a tu propósito. Gracias porque eres bueno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Es una bendición que nos puedas ver. Nos vemos la siguiente semana.